Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra manual de fórmula. Ojo, aquí en coordenadas cilíndricas y aquí está coordenadas esféricas. Y aplicamos su ya de tablas, ¿no? Que ustedes van a tener en el examen. Derivada parcial de este campo, la parte radial. Ya voy a simplificarlo. Aquí está el vector unitario radial. Luego le van a pedir graficar, ya ustedes van a graficar. 1 entre R, la derivada de este campo con respecto al ángulo, en este caso a R, teta. Ya vamos a seguir que el teta es el ángulo que conocemos. Ajá, hay que tener cuidado en la convención. ¿No? Más, este es el ángulo teta, más 1 entre los dos, R, seno del ángulo teta, la derivada parcial, con respecto a par de phi, ¿listo? Por el ángulo, ¿no? Y el vector es unitario. Ahí está, es un vector, ¿ven? La gradiente de ese campo escalar es un vector en coordenadas esféricas. Entonces ahora solamente hay que derivar, ¿no? Muchos exámenes también se equivocan. Hay que derivar, ¿ya? Mira, aquí derivamos la parte radial, ya viendo la ecuación matemática. 2 veces a R, ya eso es algo sencillo. Menos, tener cuidado con el signo, menos 3 veces B, ya que es una constante, ir a la menos 4, ¿no? Su parte radial, vector unitario. Listo. Luego viene más 1, sí, perdón. Estamos derivando la parte radial, queda por, aquí faltó en los ángulos, ¿no? Ya esto va por la función senoidal. Aquí hay ángulo doble. Listo, vector radial. Ahí está. La componente radial de ese vector. Luego viene la componente angular, más 1 entre R, la derivada de esta función con respecto al ángulo teta. La derivada del coseno es menos, ¿no? Menos seno. Menos la función. Aquí copio todo esto que está aquí. Aquí ya. Bueno, por ser primera vez ya. Después el detalle ya no lo voy a hacer, ¿no? Ya ustedes saben, pero vamos por ser primera vez. Ya está. Aquí va la función. Estamos derivando el ángulo teta. El seno de este ángulo multiplicado por, aquí por, la función seno de 2 veces bar de phi. Listo, ¿no? Y este es el vector unitario angular teta. Listo. Más el último va a ser 1, R seno del ángulo, su derivada angular de bar de phi de la función senoidal, ¿no? Entonces ahí queda la derivada de la función seno, es el 2 coseno de 2 ¿no? Ya, entonces aquí pi. viene 2 veces coseno de bar de phi, de 2 veces, ya está, 2 veces el coseno, listo. Y aquí viene el producto de A, bueno, R al cuadrado, más B, R a la menos 3, listo. Todo es multiplicado por el ángulo, ¿no? Coseno del ángulo teta. Su vector unitario ahora es, listo, ¿no? Correcto, de ahí ustedes lo pueden simplificar un poquito más. Bueno, es álgebra, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta parte. Ya. Y la parte B, ya ustedes complementen ahí, lo ordenan todo bonito. ¿Listo? Acá se va a ir un R, acá otro R, y aquí queda aquí un R, con este R. A ver si se puede simplificar. Ya, le dejo ahí como tarea, ¿no? Simplificarlo aún más, si es posible. Ya está. Ese es el vector P. Por esférica. Ahora que nos pides, nos pide aquí, rotacional de P, ¿no? Calcule usted el rotacional de P. Caramba, aquí sí se complica un poco más. ¿Listo? El rotacional de P, ¿no? Que va a ser el rotacional de P, pero P es la gradiente de este potencial, ¿no?
Y si vemos la teoría, a ver, nuestro ejercicio, el rotacional de la gradiente, rotacional de la gradiente, ¿no? Debe ser igual a 0. Muy bien, Jean-Pierre. Claro, debe ser 0, ¿no? Hay que demostrar, ya le hemos visto esto en clase, debe ser 0, pero hay que demostrarlo. Entonces, rotacional de P, pero como está en coordenadas esféricas, y aquí le coloco la fórmula, ¿no? Era 1 entre su jacobiano, ¿no? 1 en coordenadas esféricas, aquí es R cuadrado, seno del ángulo teta, ¿correcto? Rotacional de P. Y aquí pone el determinante. Tiene aquí el vector unitario radial, el vector unitario, ojo, angular, y aquí va R, seno del ángulo, el otro, listo. Y aquí van los vectores unitarios, ¿no? Luego aquí va el nabla, la derivada parcial, ojo, sus componentes radiales. Acá está la componente radial, la componente angular, y aquí está la componente angular de phi. Listo. En la segunda fila va la componente de este vector, y en la tercera fila va la componente del vector P, que es gradiente, ¿no? Su componente radial, lo podemos colocar así también, la componente radial, mejor, este resulta mejor, la componente angular, gradiente de este campo, ojo, por su componente angular teta. Ese está modificado porque es coordenadas esféricas, se multiplica por R. Y luego aquí la componente angular, ¿no? ¿Sí? Ya está. Pero como está en coordenadas esféricas, aquí va R, seno del ángulo, ¿no? Ya está. En coordenadas, le di la tablita, se tiene la tablita, ahí está. Entonces ahora simplemente es la parte radial, derivan esto, menos la derivada parcial de esto por esto, menos R, derivada radial, derivada angular, y así sucesivamente. Ya el gradiente ya lo conocen, miren, el gradiente radial es esta función, ya que es el gradiente, esta es la componente radial, esto con el signo menos es la componente angular de teta, y todo esto que está aquí es la componente angular de bar de phi, ¿no? Ya está. Listo. Entonces ya ustedes, ya hemos visto varios ejercicios, ya ustedes lo complementan. Muy bien. A ver, otro ejercicio. Y ahí tampoco esto lo he colocado para repasar muchas identidades trigonométricas y derivadas que lo vamos a utilizar, ¿no? Recuerden que una distribución de carga eléctrica puede estar sobre un cilindro o sobre una esfera, ¿no? A ver, veamos otro ejemplo. A ver, ahora en coordenadas cilíndricas, a ver, ¿no? A ver, coordenadas cilíndricas. Menos coseno de phi más z. Coseno de phi. Ah, ya. A ver, aquí para terminar esta parte de ejercicio, ¿dónde está? Es el problema, ok, 33 de la guía que les he enviado hoy día, el problema 33, y ahí termina, y luego viene electrostática, ¿no? ¿Listo? Disculpa. Entonces, 33, ¿no? Ahora aquí viene el problema 33. El concepto de flujo, ¿no? Y ahorita vamos a repasar. Entonces, hallar el flujo del campo vectorial, que nos daban aquí un campo vectorial, este es un vector, en coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces va a depender aquí de ρ, bueno, en el ángulo, ya, bar de phi y de z. Ya, voy a cambiar aquí de z minúscula. Este vector va a ser la parte radial, ojo, menos la parte angular por su vector unitario, más z, ¿no? Z, por su vector unitario z, ahí lo cambio. Listo. Ya, este es el campo vectorial. ¿Qué nos pide? El flujo, ¿no? Que vimos la última clase, ¿no? Presencial. Ya, este es el ángulo. Entonces nos pide el flujo, ¿no? Son unas características del campo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
aquí podemos aplicar un concepto importante, ¿no? El problema Ley 33. de Gauss, profesor. Ah, perdón. Ley de Gauss, creo. Así es. Entonces, antes de hacer el problema 33, aquí veamos un repaso para darle realidad. ¿Ya? Ustedes, ya esto ya lo hemos demostrado en términos, no, este es otro tipo de ejemplo. Si no, voy a dar un salto aquí, un poco para repasar la clase anterior, antes de resolver ese problema, ¿listo? Aquí he colocado la teoría elemental de campos, ¿no? Desde el punto de vista clásico. ¿Qué es un campo? Un campo es toda magnitud física, cuyo valor va a depender, ¿no?, del punto del espacio y del instante que se considere, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un campo vectorial que depende de la parte espacial y la parte temporal. Entonces, en cada punto de R, ojo, su magnitud física depende del punto, su posición, y en el instante, ¿no?, en que ocurre dicho evento, ya que T, que es el tiempo, ¿no? Entonces, la parte espacial, la parte temporal. Ya está. Ese es el concepto de campo. Por ejemplo, la densidad, temperatura, presión son funciones escalares de las coordenadas en el punto considerado, ¿no? Coordenadas espaciales. Y del tiempo también. Entonces, cualquiera de estas magnitudes lo podemos expresar mediante esta función, miren, que depende de x, y y z. Aquí está el vector, la coordenada espacial, y t, que es el tiempo, ¿no? Se le dice campos tridimensionales y variables con el tiempo. Ya también se le considera. Un caso particular es si solo son función del punto del espacio, si solo depende de este vector de R o este campo escalar de X, Y, Z, ojo, y no depende del tiempo, se dice que ese campo es estacionario o constante. Va a ser independiente del tiempo. Ya está. Ahí tenemos el concepto de campo vectorial y el concepto de campo escalar. Y como caso particular, que es un campo estacionario. ¿Cuáles son las magnitudes importantes de los campos, no? Ojo. Bueno, para ello, las magnitudes importantes para estudiar los campos, ojo, necesitamos caracterizar, ¿no?, ahí localmente los campos. Entonces, tenemos que, bueno, ya no inventar, sino hay tres nuevas magnitudes importantes que hemos visto. El concepto de gradiente, divergencia y rotacional es importante, ¿no? El gradiente tiene que ver con las curvas de nivel, la divergencia con desplazamientos de fluidos, ¿no? Ojo, en 2, 3 dimensiones. Y el concepto rotacional, efectos de giro, ¿no? Si las líneas de campo pueden girar, pueden tener diferentes trayectorias, correcto. Y eso nos van a permitir determinar cómo varían esos campos, ¿no? Por ejemplo, campos estacionarios. Cuándo nos desplazamos dentro de él, cuál es su fuente, si la tuviera, y cómo se desplaza el propio campo, si no es estacionario, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a estudiar en todo este capítulo, ¿no?, del curso, ¿eh? Este es un resumen. ¿Cómo representar ella? Bueno, aquí hay un ejercicio por ahí, vamos a ver ahorita. ¿Cómo representar los campos? Se puede representar gráficamente, ¿no? Por ejemplo, los campos escalares, ¿no? Vamos a ver la importancia aquí de los campos escalares primeramente. Para analizar los problemas de ojo en donde interviene este tipo de campos, nos permite determinar, bueno, se suele dibujar líneas o superficies, ¿no?, en donde este campo escalar tiene igual valor en todos estos puntos. Entonces podemos decir que estas superficies, cuando este campo es una constante, nos va a definir las superficies de nivel, ¿no? ¿Qué significa? Podemos tener curvas de nivel, ¿no? Por ejemplo, en la cual, por ejemplo, aquí tenemos una curva de nivel, un SISU 1, aquí tenemos un SISU 2, ¿listo? Podemos definir este punto, por ejemplo, si es la temperatura, en todos estos puntos la temperatura es la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina esta superficie de nivel? Entonces, por ejemplo, si SISU 1 fuese igual a la temperatura con un sensor termocouple, determinamos que en todos estos puntos la temperatura es la misma. Entonces, ¿cómo se llama? Son isotermas, ¿no? Define el concepto de isoterma. Superficie isotérmica se le llama, ¿no? ¿Listo? ¿Qué más? Por ejemplo, si aquí en este punto, igual en SISU 2, el potencial es el mismo, ¿no? Aquí también el potencial es el mismo, en todos estos puntos el potencial es el mismo, aquí también, y así sucesivamente. ¿Qué decimos? Ahora, si en SISU 2
decimos con un sensor, determinamos el potencial. Si es una constante, ¿no? Por este concepto, vamos a encontrar superficies de nivel. Entonces, ¿cómo se le llama a esas superficies? Superficies, que lo van a ver en el laboratorio, ¿no? En física, la vista, electricidad, magnetismo, superficie equipotencial, ¿no? O superficies equipotenciales, ¿correcto? Equipotenciales. Bueno, y así podemos seguir. Si esta curva de nivel fuese la presión, en todos estos puntos la presión es la misma, ¿qué decimos? Que las superficies son isóbaras, ¿no? ¿Correcto? Bueno, y así. Entonces esto define el concepto de superficies de nivel, ¿correcto? En general podemos decir que estas líneas o superficies de nivel nos dan una panorámica de la rapidez de variación del escalar en una determinada dirección. Claro, ¿no? La dirección si está en forma creciendo, ¿no? En forma creciente o decreciente, ¿no? Se expande o se contrae. Entonces ahí va a depender mucho de la superficie de nivel. Entonces veamos un ejemplo. ¿Listo? A ver aquí. A ver, veamos aquí un ejemplo. A ver, comentario. Hay que venir al examen. Nos dice allá las superficies de nivel. ¿Listo? Vamos a ver aquí. De nivel del campo escalar. Ahí va. Del campo escalar. ¿Cuál es el campo escalar? Por ejemplo, tenemos una función U es igual a de Francis, ¿pasa el día? A ver, U, una exponencial E al producto escalar de A punto N. ¿Listo? Donde dice A es un vector constante. Ah, bueno, entonces la lo puedo colocar sus componentes. Es AX, AY, a su Z. Es una constante. Y N es el radio vector. Vamos a considerar que el vector R, de acuerdo al sistema de referencia, parte del origen, ya por comodidad, ya su compuesto son X, Y y Z. Ese Z lo voy a cambiar. Ya, X, Y y Z. ¿Listo? Entonces, este vector A es un vector constante, ¿no? Donde cada uno de sus componentes también es una constante. Ya, esa es la diferencia. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Nos dan aquí una función escalar, o un campo escalar, y nos piden qué forma tiene su superficie de nivel, ¿no? Aquí es las superficies de nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la teoría, ¿no? Hacemos que este campo escalar, independiente del tiempo, sea una constante. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solución. Entonces decimos que U, que depende de X, Y y Z, ojo, es nada menos que E. El producto escalar de A por R ya directo va a ser A, la componente X por X, más AY por Y. Producto escalar de dos vectores, ¿no? Más A su Z por Z, ¿no? Ya. ¿Listo? Ahí está. Y todo esto tiene que ser una constante. Entonces aquí le pongo la letra C. ¿Y qué más? La función exponencial nunca va a ser negativo, ¿no? Entonces aquí razonamos, decimos que C siempre va a ser mayor que E a la 0 vale 1, ¿no? Si todo esto fuese 0, E a la 0 vale 1. Entonces es mayor que 0. Ya está. Por definición de exponencial. Una función real, ¿no? ¿Correcto? Ahora, ¿qué hacemos? Aplicamos logaritmo natural, neperiano, y vamos a tener ya directo ya. X ya lo ordeno así, X por A su X, más Y, ya que son números reales, más Z por A su Z, ¿a qué es igual? Un logaritmo natural de C. Listo. Ya está, ¿listo?
¿Y qué es esto? ¿Qué ecuación es? Como este C es una constante, ojo, C es constante, ¿qué ecuación lo que está aquí? AX, AY y AZ también es, A es un vector constante, por lo tanto sus componentes también son constantes. Entonces la variable es X, Y y Z. Entonces, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué representa? Una familia de planos, ¿no? La ecuación de un plano, ya que esto es una constante, el logaritmo de C. A ver, si no quedó claro, veamos a ver otro ejemplo. A ver, comentario. A ver aquí. Aquí necesito dos. Ayer, ya, ya. Ujú. Aquí. U, ahora que es igual. Ya nos dan aquí, U es X al cuadrado menos Y al cuadrado. ¿Listo? Correcto. Entonces, calcule su línea de nivel. Entonces, aquí la función U depende de X e Y. Ojo, es una función. ¿Qué es lo que hacemos? Con este dato, entonces, defino, esta es una función que depende de dos variables. Entonces, el primero era en 3 dimensiones. Aquí vamos a graficar. Usted grafique en esta ocasión en 3 dimensiones. Esto es en 2 dimensiones. X, Y. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que sea una constante, ¿no? Queremos calcular qué forma tiene su línea o curvas de nivel. Entonces, para ello lo que hacemos, aplicamos ahí la definición y decimos que esa función, ese campo escalar, es una constante C. Listo. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros podemos expresar Y, podemos despejar y tenemos que Y al cuadrado, este menos pasa con más, va a ser X al cuadrado menos C. Ojo, C es una constante, ¿ah? Puede ser mayor que cero, menor que cero, o puede ser igual a cero, ¿no? Entonces graficamos Y en función de X, ¿no? ¿Correcto? Ya, esta es la ecuación que tenemos, ¿no? ¿Correcto? C es una constante. Entonces habría que graficar. Entramos en 2 dimensiones. Listo. Entonces, si analizan si C es igual a cero, veamos. Si C es igual a cero, esto implica que Y es igual a más menos X, que viene a ser la ecuación de una recta, ¿no? Así, hay que trabajar esto aquí, aquí. Entonces, simetría, bueno, más o menos, es un diagrama esquemático. Igual aquí, hasta. Listo, ¿no? Ahí está, en ese término. Ese es Y. Ahora, si C es mayor que cero, entonces, si C es diferente de cero, entonces de esta ecuación, Y va a ser más menos, ¿no? Más menos raíz cuadrada de X al cuadrado menos C. Ya usan ahí Ginduplot, calculan para C mayor que cero, para C menor que cero, ¿no? Porque para C igual a cero está aquí, tiene que ser diferente de cero, puede ser positivo o negativo. Entonces ahí graficar, ¿ya? Como aquí graficador. A ver, como aquí ya lo tengo graficado. Aquí lo tengo instalado. Este es Y igual a X. ¿Listo? Entonces vamos a tener, cuando este C es igual a cero, Y igual a X, o aquí, ¿no? Y igual a menos X, ¿no? Ujú. Aquí pasa el origen, bueno, no está, bueno, aquí está el origen, el centro. Ahora, la otra gráfica, si C es menor que cero, ojo, ya ustedes pueden corroborar.
este para C menor que 0. Y si C es menor que 0, también igual aquí, para C menor que 0. ¿Listo? Y cuando C es mayor que 0, C mayor que 0. ¿Listo? Y aquí, ¿qué vamos a tener? Esto va a ser C. A ver, aquí es menor que 0, ¿ya? Aquí hay un error, ¿no? Aquí es al revés. Ujú. C mayor simetría. C mayor que 0, mayor que 0, menor que 0, menor que 0. Listo. Ahí está, ¿eh? ¿Listo? ¿Qué tenemos? Una familia de... Líneas de nivel. Ahí están las curvas de nivel, ¿no? Esas son las líneas de nivel o curvas de nivel para los diferentes valores de C. Entonces tenemos una familia de... Esta ecuación que está aquí es una ecuación de ¿qué? De hipérbola, ¿no? Por eso hay que saber la ecuación de una recta, la ecuación de una hipérbola, la ecuación de una parábola y la ecuación de una elipse. Entonces es una familia de hipérbola. Lista, es la solución, ¿no? Bien. Aquí quedan dos. A ver, hay otro. Muy bien. Ya, entonces tendiendo esto de aquí. A ver. Ya, ahí son gradientes, ¿no? Curvas de nivel. Muy bien. Entonces, como estamos en curva de nivel, el concepto de gradiente es importante. El factor de crecimiento, ¿no? La máxima derivada direccional, cuando uno traslada de un voltaje menor a un voltaje mayor, entonces podemos aplicar, cuando subimos de este nivel al otro nivel, es el concepto de la gradiente. Entonces ahí aparece un poquito de matemática ahora, aquí también esta parte. Vamos aquí aprovechando a las 4, ¿no? Allá, dice 26, ya, listo. Aquí vamos a ver otro tipo de ejercicio que tiene que ver con la distancia, ¿ya? Por ejemplo, vamos a utilizarlo esto para definir campo electrostático. La próxima clase. En un cálculo cualesquiera obtenemos la gradiente, el inverso de la distancia, por ejemplo. ¿A qué será igual? Donde el vector R, ya vamos a definir, está dado en función de X, Y y Z, ¿no? ¿Listo? Ya está. Parte del origen, ya está. Entonces, la gradiente, el inverso de la distancia, ¿qué es igual? Encontramos una fórmula importante. Entonces, para ello, ustedes pueden aplicar cualquier método que hemos visto. Aquí, por ejemplo, la gradiente tiene su componente alfa, ¿no? Entonces aquí podemos aplicar lo siguiente, ¿no? A ver, la gradiente del inverso de R, su componente alfa, ¿no? ¿A qué es igual? Ojo, es la derivada parcial de la componente alfa aplicada ¿a quién? Al inverso de la R. ¿Quién tiene componente? El vector nabla. El inverso de la distancia no tiene, es un campo escalar. Listo. Entonces hay que calcular esta derivada, ¿no? O lo que es lo mismo, para darle vida, pongo aquí derivada respecto de alfa y el módulo de ese vector. Pero tenemos aquí el vector R, ¿no? Su módulo de ella, pues, ya hemos visto, es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Listo? Y aquí lo voy a dejar el otro. Yo voy a usar el otro método más rápido. Lo voy a cambiar este. ¿Listo? Y todo esto elevado a la 1 medio, ¿no? Su raíz cuadrada. ¿Listo? Ya está. Calcular. Entonces, no hay que hacer con respecto a x. Si alfa vale 1, por ejemplo, si alfa es igual a x, ya, a x, entonces, ¿qué vamos a tener? Componente x de la gradiente, y aquí ya lo voy a simplificar así. La componente x de la gradiente, vamos a calcular, es la derivada con respecto a x. Miren, de todo lo que está aquí. No voy a repetir esto, pero lo voy a colocar de esta manera.
x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Todo esto elevado a la menos 1/2. Listo. Derivar nada más ella, ¿no? Entonces su derivada va a ser menos 1/2 de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Menos 1/2 menos 1 sale menos 3/2 por la derivada con respecto a x. 2x. ¿Listo? ¿Y esto a qué va a ser igual? Aquí se va en la letra 2. El módulo que está aquí, ¿qué cosa es? R cuadrado, ¿no? Ojo, recuerden que R elevado al cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado más z elevado al cuadrado. Listo. Entonces voy a tener menos, ya, menos, esto es r cuadrado, con esto va a ser menos r, miren, a la menos 3 por x. ¿Correcto? Ya hemos calculado la componente x de la gradiente del inverso de la distancia. Ahora hacemos igual para alfa igual a y. Ahora su componente y. Pero ya no es necesario hacer, ¿no? Por concepto de simetría, ¿no? Miren, cuando hemos derivado esta gradiente con respecto a x, miren, sale menos x entero al cubo, ¿no? Entonces, cuando es con respecto a y, va a salir menos y por r a la menos 3. Cuando alfa sea, y ustedes corroboren eso, ¿eh? Z va a ser la componente z de la gradiente del inverso de la distancia. Lo que cambia son sus componentes. Aquí la componente z. Entonces, ya, parecido al anterior, va a ser menos. Aquí aparece la letra z por r a la menos 3. Listo. Ya está. Entonces, ya hemos calculado, ¿no? Entonces, la gradiente del inverso de la distancia, que es igual. Concluimos entonces que la gradiente del inverso de la distancia, a que es igual. Va a ser, aquí lo simplifico, va a ser la componente alfa de la gradiente por su vector unitario. ¿Recuerdan? Perdón, XX ya una vez. La componente X, ya que en coordenadas cartesianas, su componente X más su vector unitario, ¿no? Ya, ahí ya lo aplico directo, ya vamos a simplificar, no usar mucho U, ¿ya? Por su vector unitario, índice repetido de suma, ya se sobreentiende, más su componente Y, ya eso que está arriba, de la gradiente, su componente Y por su vector unitario, más su componente Z, definición de vectora, su componente Z de la gradiente por vector unitario Z. Ya está. Listo. Y hemos calculado, ¿no? El primero sale menos, aquí copio, sale menos X, ya lo voy a dejar así como está, de esta manera. Menos R al cubo, R a la menos 3, X por el vector unitario X. El Y, le saco ya factor común para economizar tinta. Como es menos, le saca factor común, aquí va a ser más Y por su vector unitario Y, más la componente Z, es todo esto menos, acá está menos, Z por su vector unitario Z, ya está. Bien, y eso es, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Todo lo que está entre paréntesis, ¿qué representa? A ver, no prende la luz. A ver. Una familia de planos. No, aquí ya no están consultas. A ver, ¿qué es ese? ¿Qué representa X? Todo lo que está entre paréntesis. X, Y, Z, Z. Verde. ¿Definición de qué es? Es un vector, ¿no? Idéntico al de arriba. En la definición, R es X, Y y Z. Es un vector. Entonces aquí, este es un vector R. Va a ser menos el vector R, mire, entre R al cubo, ¿no? Dividido entre R elevado al cubo. Ahí está. Correcto.
Y hasta esa es la fórmula, ¿verdad? ¿Correcto? La gradiente inversa a la distancia. A ver, si usted quedó claro, ahora este es respecto a un vector posición, ¿no? Es como si ustedes graficaran y ahí. Pero ¿qué sucede aquí en este ejemplo 2? Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Pues se puede generalizar, ¿no? La gradiente, por ejemplo, ya, igual lo hacemos gradiente del inverso a la distancia. 1 entre, solo que ahora, a ver, un momento. Ajá, a ver, ya lo voy a colocar así. 1, valor absoluto, diferencia de vectores R menos R'. Ya, esto hay que demostrar, acá sí, lo generalizo, va a ser demostrar que vale menos el vector R dividido entre, aquí va a ser R menos R', ojo, entre el valor absoluto del vector R menos R', y todo esto elevado al cubo. Ahí está. A ver, demostrar que eso es correcto, ¿no? ¿Listo? Donde, aquí para flecha, vamos a hacer aquí el eje X, ya que sea el eje Y, que sea el eje Z. Ya está. Que sea el eje X, Y, Z. Entonces tenemos aquí el origen, sistema de referencia. Vamos a primero el vector. Siempre donde se encuentra el R' ahora en electrostática, en nuestro curso, es una notación. Siempre el vector primado nos va a representar dónde está la fuente, ¿eh? La fuente. Eso es importante. Entonces, ¿qué significa? Aquí podría haber una carga puntual. Entonces, esto va a ser el vector R', por ejemplo, supongamos, el vector R', donde se encuentra una carga o puede una carga discreta o puede haber una distribución de carga. Aquí está la fuente. Donde se encuentre la fuente que va a producir algún tipo de campo, está aquí. Entonces, donde se encuentre la fuente, será el vector R'. Donde queremos calcular el campo, ojo, digamos, a una distancia larga. Por ejemplo, aquí lo puedo cambiar a otro color, azul. Por ejemplo, ahí será el vector R. ¿Listo? Esa va a ser nuestra convención. Entonces, hay una distancia, el vector resultante es justamente de este punto a este punto, ¿no? Ahí. Listo. Ahí está. Entonces, ese vector, ya la notación va a ser el vector R menos el vector R'. Como es vector resultante, entonces el sentido es así. Ya está. ¿Correcto? Entonces, aquí está la fuente. Aquí está la fuente. Puede ser carga discreta o una carga continua, por ejemplo, electrostática. Aquí está la fuente. Y aquí colocamos un sensor. Aquí se coloca un sensor, ¿no? Un sensor, para detectar, ¿no? Un campo eléctrico, un campo magnético, un potencial eléctrico, ¿no? Un potencial magnético. ¿Listo? Ya. Y la distancia entre la fuente y el sensor, esta es el valor absoluto de R y velocidad prima. Y listo, ustedes demuestren, deriven esto con respecto a R. Igual solamente es suficiente hacer un cálculo como he hecho aquí. Basta con hacer un cálculo y ya te vas a dar cuenta que va, en vez de X aquí será Y, ya que X con X está relacionado, Y con Y y Z con Z ya. Cuestión de simetría, ¿no? Para ahí ustedes demuestran que está aquí. Muy bien. Entonces, esto vamos a trabajar. Ya va a terminar la clase, ya está ingresando. Ya, bueno. ¿Alguna duda? ¿Curiosidad? Ujú. Muy bien.
Y ahí. Entonces dejo ahí como tarea. Ahí los ejercicios. Bueno, también tenemos campos vectoriales, ¿no? Si hablamos de ese vector. En este tipo de campos, ojo, se puede dibujar vectores en muchos puntos del espacio, como lo he hecho antes, cada uno de los cuales daría la intensidad del campo y su sentido en ese punto, ¿no? ¿Correcto? Tenemos el caso de una carga puntual, como visto en electricidad y magnetismo. Voy a salvarlo. Ya está. Muy bien, aquí no sé si valga la pena esto. Muy bien, sí, campos vectoriales, aquí aplicaciones. ¿Cuáles son las características de los campos vectoriales? Aquí, algo que vimos sucinto. Ojo, para las características de todo campo vectorial, ¿no? Es interesante definir dos magnitudes que nos ayuden a visualizar sus propiedades, ¿no? En primer lugar, vamos a ver aquí, tenemos aquí, son dos casos. En primer lugar, hay una característica, está relacionada con las superficies, que representa al flujo, ¿listo? Que vimos en clases. Y en segundo lugar, ojo, una característica también está relacionada con las líneas que representan la circulación, ¿no? Ya, correcto. Ya, esas son las características de un campo vectorial. Entonces, para ello hay dos conceptos, como es el teorema de Gauss y el teorema de Stokes, ¿no? Entonces, hemos demostrado así en forma no tan rigurosa, pero que nos sale el flujo que sale de un volumen. Entonces, aquí tenemos, miren, diferencial de sigma, diferencial de tau, ya en nuestra notación. Este es un elemento de volumen. Diferencial de sigma es un elemento de superficie. Aquí B es un campo vectorial, la letra B. Entonces, el flujo que sale de un volumen, ojo, que está aquí, el flujo es la divergencia de B, elemento de volumen, integral de volumen, es el mismo, la respuesta aquí, es el mismo del flujo que sale de la superficie, que lo limita, ¿no? Que es la integral de superficie. Es decir, de integral